Nos encontramos con el doctor Arnoldo Kraus, médico, escritor, médico internista, tiene una especialidad en, había dicho hace rato yo, en reumatología, es poeta y me atreví a preguntarle si también de poeta y loco se podía tener un poquito como escritor, autor de más de 20 títulos. Bueno, no de loco, de una persona que tengo mucha pasión por muchas cosas y acabo tratando de explotarla de diversas formas. Una es, por supuesto, en la escritura. Locura, pienso que no. Nos hablas con mucha frecuencia de el derecho a la muerte digna, una vida digna sin duda como médico, pero la muerte digna, ese es uno de tus temas, de los temas que más te apasionan, entre otros, pero este me gustaría abordarlo. Caray, quizás diría que es mi tema, no porque no lo manejen otras personas, sino porque he escrito ensayos, libros y muchísimos artículos al respecto. La palabra central era dignidad, y cuando uno tuvo una vida digna, hay que ayudarle a que se vaya con dignidad. Yo pienso que el ser humano es autónomo. Yo me declaro como una persona absolutamente atea. Cuando digo autónomo y ateo, pues a mucha gente no le gusta escuchar eso. México es un país muy católico, donde se dice que Dios da la vida y solo Él tiene derecho a quitarla, con lo cual no estoy absolutamente de acuerdo. No estoy de acuerdo por muchas razones. Primero porque yo defiendo la autonomía. ¿Qué es para mí la autonomía? Actuar de acuerdo a tu forma de pensar, actuar de acuerdo a los cánones de la sociedad, sin herir, ni lastimar, ni menoscabar a otras personas. Pero al ser autónomo, entonces yo tengo la certeza de que tú tienes el derecho, la posibilidad de decidir cuándo y cómo morir. Hoy en día, y el tema es muy ríspido y muy complicado, solo son 8 o 9 países en todo el mundo. Somos 195 o 200 países, solo en 8 o 9 se ha aprobado. Eso habla de lo muy complicado del tema, y el suicidio asistido, como bien mencionas, en 1 o 2 países más. Es decir, es un tema tabú, es un tema que no entiendo por qué no se progresa más. Es muy lento el avance. Es muy lento. ¿No? Yo acabo de estar en Colombia y hablé... Que ya está autorizado. Que ya está autorizado. Hablé de eutanasia en Colombia, y no solo de eutanasia, sino del derecho a morir en personas muy enfermas. Recientemente, el año pasado, en Colombia, una persona solicitó ayuda a morir porque padecía esclerosis lateral amiotrófica, quizás la peor de las enfermedades, y el segundo tenía lo que se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que no te permite respirar. No ahondaré en las enfermedades, pero sí diré que en Colombia, después de varios intentos, les permitieron y les ayudaron a morir con dignidad. ¿Qué es con dignidad? Acompañado de los tuyos, con los tuyos, cuando quieras y como quieras, que eso es el suicidio asistido, darle los medicamentos al enfermo para que él decida dónde, cuándo, cómo quiero, con quién quiero, y a veces mucha gente solo teniendo los fármacos y saber que los puede ingerir para morir, le da mucha paz, no los utiliza, se siente rodeado, se siente cobijado y siente que puede despedirse del mundo, con lo cual no quiero decir que la muerte sea algo sencillo, jamás voy a decir eso. Yo creo que la muerte es muy bienvenida cuando has estado muy enfermo. Yo creo que es un gran derecho. Tratándose de viejos, creo que existe la palabra cansancio de vivir. En Holanda, Países Bajos, que es la primera nación donde se autorizó la eutanasia y que no tiene mucho tiempo, fue en 2002. Hace 20 años. Ajá, hace que poquitito. Quisiera decir que la doctora que le ayudó a morir a su mamá, la doctora Póstuma, me acuerdo del nombre, la veía en un asilo. La sociedad holandesa no es como la mexicana, que absorbemos a nuestros viejos, estamos con ellos, ya no tanto, pero antes era muy raro ver en México a la gente morir en la calle, era muy raro. Siempre había quien lo albergase, siempre la pobreza se compartía. Eso ha cambiado porque los tiempos son feos actualmente. Pero esta doctora, cuando decidió darle muerte a su madre, porque cada vez la veía peor y peor y peor, decidió que su madre ya eran restos humanos. Le dio algún fármaco y mató a su madre. Acudió inmediatamente con el jefe del asilo. El jefe del asilo inmediatamente habló a la policía.
la doctora Postma fue encarcelada 2 días, solo 2 días, porque un sinnúmero de intelectuales, pensadores holandeses emitieron un gran desplegado diciendo que la defendían. Y esa es la historia del inicio de la eutanasia. Solo 9 países en el mundo la aceptan. Morir con dignidad debe ser algo a lo que todos tenemos derecho. No escogiste nacer, pero sí eres dueño de tu vida y puedes ser dueño de tu final. Me preguntaste una segunda cosa. Te pregunté lo del cansancio, o sea, el poderme morir en Holanda, cansado en Países Bajos, ya se va a autorizar eso. Se está autorizando de que se ayude a las gentes mayores de edad a morir con dignidad por medio de una inyección intravenosa por cansancio de vivir. Hay que recordar que esas sociedades son más distantes que las nuestras. También debo decir que en toda esta serie de eventos, cuando le ayudas a morir a alguien, sobre todo con inyecciones intravenosas, quien sufre es quien está al lado, la familia, los amigos, el esposo, los hijos. El que va a morir no se da cuenta que va a morir. El problema se le queda a la persona viva. El problema de la muerte no es de los muertos. El problema de la muerte es nuestro. Eso se describe en un gran libro que se llama La soledad de los moribundos, de Norbert Elias, en donde este pensador, Norbert Elias, el título te dice está mucho. Fuerte, muy fuerte. Está fuerte, porque nadie quiere escucharlo. Y los médicos a veces le mienten a los pacientes, vas a estar bien. Los pacientes le piden al doctor, no le diga que tiene cáncer porque va a sufrir. No, es al revés. Hay que decirles, adueña de tu vida, quizás te quedan 6 meses más de vida. Eres fundador del colegio, cofundador del Colegio de Bioética en nuestro país, y es otro tema también que está muy relacionado con todo lo que hemos hablado hasta ahora. La bioética es para mí el tema esencial ahora. La bioética o la ética en general, y tengo que subrayar la ética laica. Sí, por favor. Y la ética médica es parte de la bioética. Sí, por favor. Cuando entra religión en cualquier forma de ética, ya sea la religión judía, la católica o la musulmana, pues se complica todo. Se complica porque desde que entra una religión a formar parte de un concepto de ética en general, ya excluye a todos los que no están, los que no son parte de esa forma religiosa. Y claro, para mí la bioética, que tiene pues bien de saberse de ella 70 años, quizás un poco más, porque hubo un pensador alemán, Fritz Jarr, que habló de ella antes del 39, era un teólogo, un gran pensador, pero se dejó el tema al lado por el nacionalsocialismo. Pero él creó el término bioética en los 39. Y en los 50, un químico estadounidense de apellido Potter habló de la necesidad de la bioética. ¿Cómo defino yo bioética? La necesidad de la supervivencia primero del ser humano, de la sociedad después y del mundo al final. Este pensador Potter hacía un continuo entre la posibilidad de que sobrevivamos como sociedad, como persona y en el mundo. Y es algo muy válido y tristemente ahora nos sentimos completamente amenazados, lo tengo que decir así, porque la bioética como tal se está olvidando. De la bioética habló mucho otro pensador que se llamaba Aldo Leopold en los años 60, que era un gran pensador también estadounidense que se dedicaba a cuidar bosques y que curiosamente murió en un incendio de un bosque. Pero él decía que el ser humano es el cáncer de la tierra. Lo repito, Leopold tenía razón. Esto fue en los 60, 70 del año pasado. Hace 2 años también yo coordiné un libro. El libro se llama Bioética, Manifiesto por la Tierra, en donde, yo escribí 2 capítulos, otras gentes hablaron de qué vamos a hacer sin la tierra con mayúscula, nuestra casa. Ya estamos viendo lo que sucede en México hoy con el agua, estamos viendo cómo desaparece el lago de Valle de Bravo, estamos viendo los incendios en Portugal, los incendios en California, los deshielos fuera de tiempo, la desaparición de los abejorros en España. Ya no hay abejorros en España, viven arriba porque han muerto casi todos, ya no van a polinizar las plantas, ya no va a existir eso. Entonces, de que somos el cáncer de la tierra. Le faltó decir a mi amigo Leopold, que no era mi amigo, que somos un cáncer anaplásico. El cáncer anaplásico es el peor de los cánceres. Hagas lo que hagas, te mueres en 2-3 semanas. Eso somos, un cáncer. Entonces, la bioética es la ciencia de la supervivencia, pero no le interesa a mucha gente.
cómo estás viviendo tu vejez. Tienes más de 70 años, más de 20 libros, muchos amigos en el arte, mucha poesía. ¿Cómo vives esta etapa de tu vida? No me ofende que me digas viejo. No, ni a mí tampoco, pero... Yo vivo mi vida a mi edad, con mucha holgura, con muchísimas satisfacciones. Las cosas que hago en la vida me agradan mucho. Tengo mucha suerte de poder elegir lo que hago laboralmente, que en esencia es la medicina y la escritura. Eso es un gran privilegio que tengo. Y eso me permite darle voz viva a mis pasiones. Hace tiempo escribí un ensayo largo que se llamaba La invención de la vejez. Hemos inventado la vejez. A principios del siglo pasado, las mujeres morían en los partos, tenían 30 años, y los hombres cerca de los 40 en las guerras. Ahora vivimos en promedio en los países ricos más de 80 años. En los países pobres como Zimbabue o Sierra Leona no llegan a los 40 años. Pero en Occidente, Japón, etcétera, son 85, 86 años. El chiste es llegar a ese promedio de edades con dignidad. Cuando yo escribí ese pequeño ensayo que se llama La invención de la vejez, la hemos inventado por varias razones. Comemos mejor, hay mejores medicamentos, la gente está un poco más consciente de lo que hace, fuma menos y otras circunstancias como ejercicio les permiten ir envejeciendo mejor. Llegar a la vejez con pasión, llegar a la vejez con ideas, llegar a cierta edad con el deseo de seguir haciendo, seguir peleándote, seguir teniendo la posibilidad de decir no o decir sí, que yo creo que ese sería el resumen de Arnoldo, que tengo el privilegio de poder decir sí y de poder decir no. Y parte de mi currículum es que me han corrido de muchas partes. Creo que es la parte... Y te sientes muy a gusto, además. Es la parte más importante de mi currículum, que me corran. Y entonces, bueno, pues caray, voy a hablar de mí, qué feo hablar de mí. Tengo el privilegio de decir lo que pienso. Y en general tengo la suerte de hacer lo que quiero hacer.